Buenos días o buenas tardes, señores alumnos. El tema de la semana es conectores lógicos. ¿Qué cosas son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. Recuerda que todo texto está compuesto de oraciones y estas oraciones tienen que estar cohesionadas para poder formar un texto coherente. Para lograr estas dos características de todo texto, coherencia y cohesión, necesitamos hacer uso de los conectores lógicos para enlazar una idea con otra. El primer conector lógico que vamos a analizar es el de adición. Su mismo nombre lo dice, adición es sumar, es decir, agregar información a la ya planteada. Dentro de los conectores lógicos más conocidos tenemos el de adición y también, además, más aún, adicional a lo anterior, por otra parte. El ejemplo que tenemos es el siguiente. Se le acusa de corrupción, coma. Además, se le atribuye la muerte de varios civiles. Fíjate en el ejemplo que antes de escribir el conector tiene que ir el signo ortográfico de la coma. Otro conector lógico, también importante, es el del contraste. Cada vez que escuchemos la palabra contraste, tenemos que relacionarla con una comparación, pero con una comparación de diferencia. Se están contrastando dos ideas para poder determinar la diferencia que existe entre ellas. Podemos analizar el ejemplo que dice: aparentaba ser serio y déspota con los mayores. Sin embargo, con los niños era muy dulce y cariñosa. El contraste, la comparación de diferencia que se plantea es el trato que se asume frente a los mayores, de una parte, déspota, y frente a los niños, dulce y cariñosa. Los conectores más conocidos de contraste son pero, por el contrario, sin embargo, no obstante. Recuerda que cuando se utilizan conectores lógicos de dos palabras, antes se tiene que escribir punto y coma y después la coma, como en el caso del sin embargo. El siguiente conector lógico es el de causa y efecto. Analicemos rápidamente el ejemplo para poder deducir en qué consiste causa y efecto. Dice: se fue a casa ya que tenía mucho trabajo. Entonces, si analizamos la oración, vemos que después del ya que viene la causa. ¿Por qué se fue a su casa? Porque tenía mucho trabajo. Cuando utilizamos los conectores de causa y efecto, debemos plantear una diferencia básica. Si el conector anuncia una consecuencia, será un conector de consecuencia. Si el conector anuncia una causa, el conector será de causa. Entre los más conocidos tenemos por qué, por consiguiente, así pues, por tanto, por lo tanto, por esta razón, puesto que, ya que, en consecuencia. Otro conector lógico, no menos conocido, pero no por ello menos importante, son los temporales, que nos anuncian tiempo, nos anuncian tiempo. Dice, después, luego, más tarde, antes, seguidamente, a continuación. Analicemos el ejemplo. Dice, tiempo después se dio cuenta que tenía grandes virtudes. Lo que está subrayado nos indica un tiempo, ¿sí? Otro conector de vital importancia es el conector lógico de comparación. Analicemos el ejemplo. Dice, la corrupción abunda en el país del mismo modo que la inseguridad ciudadana. ¿Sí? Establecemos dos elementos para poder compararlos. En este caso, la corrupción y la inseguridad ciudadana. Entre los conectores de comparación más usados tenemos así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera. El conector lógico de énfasis es para poner mayor entonación, mayor fuerza al momento de querer expresar algo, al momento de redactar. Los más conocidos son sobre todo,
ciertamente, lo que es más, lo que es peor, en otras palabras, como si fuera poco. El ejemplo dice, ama a tus padres, sobre todo, ¿sí? Le pone énfasis, respétalos y valóralos. Es decir, no solo ama, sino sobre todo, dale mayor énfasis al respeto y a la valoración. Luego tenemos el conector lógico de orden. Los más conocidos son primero, segundo, seguidamente, luego, después, desde entonces, en primer lugar, por último. El ejemplo dice, antes de tomar acciones, primero escucha a tus padres. Te dice el orden, cómo vas a presentar la información. El conector lógico de cambio de perspectiva. Tenemos, por otra parte, de otra manera, en otro sentido, por el contrario, en contraste con. El ejemplo es, por otra parte, el asunto puede verse con ojos mucho más optimistas y ver esta crisis como una oportunidad. Seguimos con uno de los últimos conectores lógicos, el de ilustración o ampliación, o también llamado de ejemplificación. Recuerda que los ejemplos es una herramienta muy importante al momento de querer sustentar una idea. La manera de demostrar, la manera de convencer o la manera de sustentar una idea es a través de ejemplos. Y para ello tenemos que hacer uso de los conectores de ilustración, ampliación o ejemplificación. Los más conocidos son, por ejemplo, en otras palabras, como es el caso de esta manera. Amanda es políglota, es decir, habla muchos idiomas. Y como último conector tenemos precisamente el conector de resumen o de conclusión. Para terminar, resumiendo, por último, finalmente, en conclusión, en suma, en síntesis. Finalmente llegó lo que tanto temía, la muerte. Bueno, eso es todo para la semana. Revisen las diapositivas, analícenlas. Se les va a dejar un trabajo, lo envían por el Canvas y en el durante haremos una evaluación a través del sistema NeurPad. Buenas noches, buenos días, se cuidan, nos vemos en clases. Chao.